Pastor, Dios me le bendiga con nuestro enfoque bíblico número 3. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar entonces aquí con el enfoque bíblico. Creo que se estuvo ya dando una visión hasta el capítulo 11, hasta el capítulo 10. Comenzamos en el capítulo 12 en adelante, una parte ya muy importante en la escritura, que prácticamente aquí hay muchos fundamentos para cosas que encontramos ya en el Nuevo Testamento, doctrinas muy importantes. Recordemos que el capítulo 10 y el capítulo 11, mirando un poquitico aquí atrás, en el capítulo 10 hay un registro de todas las naciones bajo el cielo y cómo llegaron a poblar el mundo. Hacia qué lugares se extendieron, qué partes poblaron. Entonces, ahí hay un registro muy completo acerca de dónde vienen las naciones, cómo se formaron las razas que hay en el mundo. Y en el capítulo 11 nos está diciendo cómo llegó a suceder aquello y fue por causa de la confusión de las lenguas. Ahí en el capítulo 10 nos está diciendo que todas las naciones que hay en el mundo vienen de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces ahí nos muestra cómo poblaron la tierra, hacia qué lugares se extendieron. Y el capítulo 11 nos está explicando que en ese tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Pero cuando viene ya la confusión de lenguas en la Torre de Babel, esto fue lo que hizo que pasara lo que está mencionando en el capítulo anterior, en el capítulo 10. Esto queda como un registro allí, como un archivo, porque Dios va a entrar ahorita en un plan diferente. Ya Dios no va a tratar con todas las naciones. Vamos a ver que Dios deja como a un lado eso de tratar con el mundo entero, y Dios va a comenzar aquí en el capítulo 12 con un hombre, con una familia, con una pareja aquí, Abraham, su esposa, y una familia que comienza a formarse allí, y comienza a Dios a formar una nación de Abraham. Entonces ahí comienza ya un proyecto diferente. Dios deja, como decir, las naciones a un lado, deja como archivadas allí. No vuelve a Dios a mostrar trato con las naciones, sino que Dios comienza un propósito especial que está escrito en Isaías 43:10, donde Dios dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios escoge de Abraham formar una nación para que ellos sean testigos al mundo entero de que hay un solo Dios verdadero. En el capítulo 10 y 11 estábamos viendo cómo la gente se rebeló contra Dios, quisieron formar su propio reino, independizarse de Dios. Viene el juicio de Dios sobre las naciones. Y entonces ahora Dios llama a un hombre, Abraham, para que salga de su tierra, de su parentela, y vaya a una tierra que Dios le va a mostrar. Aquí estamos en el capítulo 12, versículo 1 y 3. Aquí está las promesas que Dios hace a este hombre. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Entonces, primero Dios le está diciendo que le va a dar una tierra, le va a dar un lugar para vivir. Luego dice que va a ser de él una grande nación. Ahora dice Dios: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El propósito era bendecir también a otras naciones con la bendición de Dios. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ya el canal de bendición que Dios escoge aquí es Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De manera que la bendición de Dios ya agarra un enfoque aquí, agarra un canal, y es la simiente de Abraham. En el Nuevo Testamento nos está explicando eso de una manera muy clara, en la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, y nos dice que la simiente de Abraham se explica ya que es Cristo.
Entonces, por medio de Abraham, Dios tenía un propósito, formar una nación. Y en el seno de esa nación naciera el Mesías que iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. Por eso en el Nuevo Testamento nos llama a los que estamos en Cristo, nos dice que somos hijos de Abraham por la fe. Estamos conectados con nuestro padre Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, entonces aquí en el capítulo 12 comienza a mostrar los peregrinajes de Abraham. Abraham comienza a andar de un lugar a otro. La Biblia dice que salió para llegar a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y él llegó hasta el lugar llamado Siquem y la Biblia nos dice que allí Abraham edificó un altar, Dios le aparece a Abraham y de aquí en adelante Abraham comienza a moverse de un lugar a otro. Usted ve muchos movimientos en la vida de Abraham de un lugar a otro. La carta a los Hebreos dice que moró como extranjero y peregrino y dice que él no tuvo una casa. Abraham tuvo una tienda. Una tienda es algo móvil que podía desarmar en un momento, llevarla para otra parte, pero él no tuvo una morada fija. Usted no ve que él no tuvo un lugar de residencia fija, sino que estaban de lugar en lugar, de una parte a otro, como peregrino y extranjero, porque dice que daban a entender que ellos están esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, con Abraham comienza a desarrollarse lo que nosotros conocemos en la Biblia como el periodo patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, luego Isaac su hijo y luego su nieto Jacob, dice, herederos de la misma promesa. Y la promesa que Dios le dio a Abraham se la repite a Isaac y luego esa misma promesa se la repite a Jacob, su hijo. Y recordemos entonces que de ahí en adelante Dios empieza a llamarse el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios de los patriarcas, el Dios de los padres. Esto se conoce como el tiempo también de la promesa, porque son las promesas de Dios de una simiente, de una tierra, de una bendición, promesa para ellos personales, promesa para sus descendientes y promesa para el futuro, promesas de tierra y de bendición. Entonces de aquí nosotros comenzamos a ver cómo Dios primero separa a Abraham de la tierra de los caldeos para poder que él sea el depositario de estas bendiciones, el canal a través del cual Dios va a bendecir al mundo. Mira, Abraham aparece en la Biblia como un personaje muy importante, tanto que se lo menciona con respecto a nuestra salvación, ahora se lo menciona como el canal por el cual nosotros somos bendecidos. En la carta a los Gálatas se habla mucho de esto y por ahí por el capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia que Cristo fue hecho maldición por nosotros, dice para que la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces la promesa de Abraham es una promesa de grande alcance. Usted mira que Dios en la creación solamente dedica 2 capítulos, pero cuando habla de Abraham dedica un gran espacio en la escritura porque hay cosas muy importantes que Dios quiere que nosotros aprendamos aquí en la historia de Abraham. Bueno, en el capítulo 12 ahí comienza Abraham a hacer movimientos, él va a Egipto, luego el capítulo 13 nosotros vemos que ya Dios lo separa de Lot también. Primero lo separa de Ur de los Caldeos, de su familia, su parentela. Ahora aquí lo separa de su sobrino Lot, porque Dios, la bendición realmente está concentrada en Abraham. Por medio de él es que Dios va a traer la bendición. Y Dios necesita irlo separando. Luego aquí vemos que Abraham llega a ser un hombre poderoso. Dios comienza a bendecirlo. Este hombre tiene fuerza aún para la guerra, porque pelea contra unos reyes, los vence, gana victoria, recupera a su sobrino Lot, que había sido cautivado, recupera todos los bienes que se habían perdido, las personas. Dios le da una gran victoria y tiene un encuentro allí con un hombre que la Biblia llama Melquisedec, que lo llama rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham es bendecido, dice la Biblia, por el Dios Altísimo. Y aquí Abraham sienta un principio para los que somos de la fe, y es el reconocimiento de que al Dios Altísimo se le dan los diezmos de todo.
El Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, tiene el derecho de recibir de nosotros el tributo, porque Él es el que nos da todas las cosas. Los diezmos comienzan aquí en la Biblia con Abraham, que es el padre de los fieles, el padre de la fe. Y se sienta este principio, es que cuando Abraham reconoce el Dios Altísimo, entonces Él le entrega los diezmos de todo. Esta misma práctica nosotros vemos que su nieto Jacob la está repitiendo, la aprendió y se sigue allí practicando de allí en adelante. Bueno, en el capítulo 15 nosotros vemos que Dios comienza a confirmar las promesas que está haciendo con Abraham y Dios le está diciendo que ahora le va a dar un hijo. Recordemos que Abraham era un hombre ya de edad, su esposa era estéril, y Abraham le pregunta a Dios: Señor, ¿cómo se va a cumplir lo que me estás diciendo si yo no tengo hijos y mi heredero va a ser un siervo en mi casa? Y Dios le dice: vas a tener un hijo. Y Dios comienza a hablarle algunas cosas y comienza a explicarle que su descendencia va a ser grande en la tierra, pero que ellos van a pasar por un tiempo de grandes tribulaciones por un espacio de 400 años en tierra ajena. Él está hablando de la esclavitud en Egipto. Abraham siente como en su mismo cuerpo aquello cuando viene sobre él el terror de una grande oscuridad. Y Dios le dice: debes saber que tu descendencia será afligida por espacio de 400 años en tierra ajena, pero después de este tiempo van a salir con grandes riquezas y van a entrar a tomar posesión de la tierra que yo te estoy dando por heredad a ti y a tus descendientes. Esto le está aclarando en el capítulo 15 y les está aclarando los linderos, pues en qué consiste la tierra que le va a dar, cuál es el terreno que ellos van a ocupar, cuál es la parte que Dios le está dando. Le está dando ahí claramente los delineamientos de la tierra prometida. En el capítulo 16 encontramos aquí algo que es digamos, como algo triste, porque viene a cometerse un error que hasta el día de hoy trae consecuencias para la nación judía, y es que ellos, impacientes por la espera del hijo que no llega, que Dios les prometió, entonces Sara decide darle la esclava a Abraham, su marido, para que se llegue a ella y tenga un hijo. Y aquí nace Ismael, que viene a ser el padre de todas aquellas personas de los árabes que hoy en día están en un grande conflicto con el pueblo judío. Y vemos que comenzó desde la casa, comenzó la pelea. Después el niño, cuando más adelante vino a nacer Isaac, esto se formó un conflicto allí en la casa, de tal manera que este hijo, Ismael, con su madre, la esclava, tuvieron que ser echados de la casa, porque la promesa de Dios estaba concentrada en el hijo de Sara, que iba a ser Isaac. Entonces aquí en este capítulo nos registra esto, pero en el capítulo 17 ya Dios le dice a Abraham, ya siendo de edad de casi 100 años, Dios le dice a Abraham que necesita ponerse firme, que necesita comenzar a enderezar su vida delante de Dios, a creer firmemente, y porque Dios va a cumplir lo que le ha dicho y que va a establecer un pacto ya con él. Entonces aquí ya en el capítulo 17 Dios le está diciendo que él va a poner su pacto entre él y Abraham y su hijo. Abraham está pensando en Ismael, pero Dios le dice que no es Ismael, que es el hijo que le va a dar a luz Sara. Y ya es cuando no tenían ninguna posibilidad de tener hijos, porque además de ser estéril, Sara ya eran de edad muy avanzada y ya no había posibilidad. Entonces aquí viene Dios para decirle que Él va a cumplir aquello porque Él es el Dios todopoderoso. Que la promesa que Dios le está dando a Abraham no es porque Él la vea posible, sino porque es un Dios que puede dar vida a los muertos y tiene la capacidad de hacer todo lo que Él ha prometido. Entonces Dios se revela como el Shaddai. Yo soy el Shaddai, yo soy el Dios todopoderoso y voy a cumplir todo lo que te he dicho porque tengo el poder para hacerlo. Aquí entonces Dios le dice: tienes que hacer algo, y es que tiene que ser circuncidado, y todo varón en tu casa tiene que ser circuncidado. Entonces aquí entra el pacto de la circuncisión,
como una señal entre Dios y Abraham y sus descendientes. Entonces, por eso de ahí en adelante al pueblo de Israel se le llama el pueblo circunciso, por causa de que Dios estableció como una señal en su carne que ellos tuvieran la circuncisión. Esta era una señal y que todo el que no tuviera esta señal en su carne tenía que ser cortado del pueblo. Dios le cambia el nombre aquí de Abraham a Abraham, de acuerdo a lo que ya iba a hacer con él. Él le da el nombre de Abraham, que significa padre de muchedumbres, cuando no tenía ni un hijo. Dios le está diciendo, tienes que confesar de aquí en adelante y representar lo que estoy diciendo que voy a hacer contigo. Él comienza a llamarse padre de multitudes cuando no tenía todavía ni un hijo. Y le cambia también el nombre a Sara, su esposa, que antes era Sarai, ahora le coloca el nombre de Sara. Entonces Dios les está dando a ellos el estatus, le está dando la posición, le está dando la clase de vida que ellos deben vivir como personas que van a ser herederos de las promesas de Dios. Ustedes deben de vivir como las personas que son de aquí en adelante, aunque todavía no estén viendo lo que yo les he prometido. Y de ahí en adelante, entonces Dios comienza a ir desarrollando más esta promesa, como en el capítulo 18, Dios se aparece a Abraham allí en su tienda y nuevamente le confirma aquella promesa. Dios llega a su casa, se sienta a comer con él en su tienda, conversan acerca de este tema y Dios le promete a él que por el año entrante, según el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. Y aquí ya comienza la promesa de Dios a cumplirse, a desarrollarse. Y bueno, la Biblia comienza a darle a él algunas cosas más de claridad sobre esto. Es decir, poco a poco Dios le va revelando a Abraham lo que él se ha propuesto hacer con él. Capítulo 19 nos habla acerca de que, bueno, Dios le está revelando a Abraham que iba a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra por causa de que estaban viviendo en maldad. Pero hay algo muy bonito que en el capítulo 18 Dios dice, ¿cómo voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Siendo que Abraham va a ser una nación poderosa. Dice Dios, porque yo sé que él mandará a sus hijos después de sí, que teman a Jehová y que hagan justicia y que guarden mi palabra. Y para que yo haga venir sobre Abraham lo que he prometido. La confianza tan grande que Dios tiene en este hombre, que Dios dice, yo sé que él va a enseñarle a sus hijos mi temor, mi palabra, para que yo cumpla lo que yo le estoy prometiendo. Gloria a Dios. Entonces, aquí bueno, en el capítulo 19 vemos la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y bueno, más adelante, yo creo que por hoy dejamos hasta este lugar, ya el tiempo se nos ha acabado. Entonces vamos a dejar hoy hasta este sitio. Estamos viendo como una vista panorámica, un enfoque acerca de cómo se va desarrollando el plan de Dios con este hombre Abraham. Dios le bendiga, hermana Denis, hermana Tami. La paz de Cristo sea con todos. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted también. Hermoso enfoque bíblico. Hay aquí una pregunta, pastor. Vamos a dar unos 3, 4 minutos más. Nos preguntan, ¿podría explicarnos algo más sobre Melquisedec? Bueno, Melquisedec es una figura que aparece en 3 lugares. Aquí en este lugar, luego se lo menciona en el Salmo 110 y luego se explica en Hebreos del capítulo 5 al capítulo 7. Está explicando el escritor a la carta a los Hebreos, está explicando acerca de Melquisedec. Entonces, Melquisedec aparece aquí como un personaje que aparece de repente allí en la escena. Pero la Biblia dice que era sacerdote del Dios Altísimo antes de que se fundara el sacerdocio levítico. Entonces, este hombre ya es sacerdote y además es rey, porque en el sacerdocio levítico, el que era sacerdote no podía ser rey. De manera que en el Salmo 110, cuando se hace una profecía acerca del ministerio de Jesús como sacerdote, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces está diciendo que cuando Cristo viniera, él iba a tener el oficio de sacerdote y rey al mismo tiempo, las dos cosas unidas en un solo hombre, es decir, en Cristo Jesús. Entonces que el sacerdocio de Cristo iba a ser según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, porque
el sacerdocio de Melquisedec se demuestra que es superior, mayor al sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico era según la descendencia. El padre lo dejaba al hijo. Él a su vez cuando moría lo dejaba al hijo, entonces era por descendencia. Pero dice que Melquisedec no aparece ni cuando nace ni cuando muere, es decir, no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces dice que es semejante al sacerdocio del Señor Jesucristo, que es un sacerdocio eterno. Y es un sacerdocio que a la vez tiene el reinado. Entonces, este hombre, Melquisedec, se piensa que puede ser una teofanía de Dios, o fue un hombre que dio en ese tiempo, que aparece allí como misteriosamente, no se explica, pero lo que sí nos muestra ya claramente es que es una representación clara de lo que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y que dice la Biblia que fue mucho superior al sacerdocio levítico, porque aún dice que Abraham, que fue el padre de los levitas, le dio los diezmos a Melquisedec, mostrando la superioridad de este sacerdocio. Entonces, otra cosa es que, bueno, el sacerdocio, según Aarón, era de la tribu de Leví, pero el sacerdocio de Cristo, porque Cristo fue de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y los sacerdotes venían era por la línea levítica, pero decía, ¿cómo Cristo va a ser sacerdote si no viene de la línea levítica, sino de la simiente de Judá? Entonces el escritor a los hebreos explica que el sacerdocio de Cristo está registrado en el Salmo 110 y es según otro orden, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Entonces el sacerdocio de Cristo es semejante a este. Muy interesante, pastor, muy interesante. Creo que nuestra hermana Yadi queda más clara ahora y todos los que estamos en audiencia sobre el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué podríamos decir también, pastor, sobre estos tres personajes que vienen a visitar a Abraham a la tienda y Abraham se sienta con ellos, les ofrece comida, come con ellos? Sabemos que el tercero, o sea, el del medio, podríamos decir, era, en otras palabras, Jesucristo en una representación. ¿Podría darnos un poco de explicación? Bueno, ahí hay algo muy claro cuando nosotros estudiamos el pasaje. Ahí la Biblia habla de tres ángeles, pero llega un momento en que nos dice que los dos ángeles fueron hacia Sodoma y Gomorra. Dice, pero Abraham está aún delante de Jehová. Y está hablando sea con el tercero de estos ángeles o con uno de los tres. Y la Biblia nos muestra claramente que era Dios mismo. Entonces lo que nos da a entender es que ahí estaba Dios mismo, porque Dios le está diciendo, hablando en primera persona, voy a hacer esto como Dios mismo. Entonces claramente entendemos que esto es lo que la Biblia llama el ángel de Jehová, que muchas veces se refiere a una manifestación de Dios en forma angelical, lo que nosotros llamamos una teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios. Recordemos que antes de Dios manifestarse en carne, Dios tuvo muchas formas de darse a conocer o de revelarse. Solamente cuando Dios se manifiesta en carne es que la Biblia dice que viene a la plenitud de Dios a morar allí en Cristo. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, una de las formas de Dios manifestarse es por medio del ángel de Jehová, es decir, una forma que Dios se presenta como un ángel para hablar con algunas personas en el Antiguo Testamento. Entonces, claramente vemos allí que este ángel que está hablando con Abraham no era cualquier ángel, sino que era Dios mismo que está hablando con Abraham en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, dice por ejemplo, Jehová le dijo a Abraham. Entonces está hablando Dios mismo allí. Excelente la explicación. Gracias, pastor. Dios le bendiga ricamente en esta mañana. Y bueno, agradecemos a los hermanos que están en línea siempre. Estamos en nuestro programa Enfoque Bíblico. Gloria al Señor. Nuestro amado pastor Alfredo Palacios, maestro de la palabra. Así que no dude, amén. Gracias, Manayadi, por su pregunta en este día, que conlleva a una mayor participación de la audiencia.
y también nuestro hermano pues tiene la posibilidad de también explicar, amén, dar una explicación más amplia sobre el tema que se resalte. Así que continúe con nosotros día a día. Estamos de lunes a viernes en nuestro programa Enfoque Bíblico. Es de 6 a 6:30 más o menos, hora nuestra de acá de Alberta, Canadá. Y bueno, manténgase en contacto con nosotros siempre. Amén. Estudia la escritura, cualquier inquietud, aproveche y en vivo, en directo, pregunte, ya que no solamente usted va a quedar claro en la pregunta, sino que también nos lleva a que el resto de la audiencia nos enfoquemos más en estos temas. Muy interesante el día de hoy, gloria al Señor, enfoque bíblico. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.